Las leyes de las ofrendas, séptima parte, la ley de la grasa y del aceite. Entonces, ahora llegamos a una instrucción para los yahuditas en general. De los Pasukim 22 al 27 de este capítulo 7. Y Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale así a los israelitas. Ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias puede usarse para cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, que son justamente los mencionados, la persona que la coma será cortada de su parentela. Y ustedes no deben consumir sangre alguna, sea de ave o de animal, en ninguno de sus establecimientos. Cualquiera que coma sangre será cortado de su parentela. Ningún israelita entonces tiene que comer la grasa de un buey, cualquier vacuno en general, ni de ovejas o cabra, de las partes que normalmente podían ser ofrecidas a Yahweh. Vean bien, porque el texto es claro, ¿sí? Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, lo que está diciendo acá no quiere decir que si te comes un pedacito de grasa que está mezclado con la carne en alguna parte te morís. No pasa por ahí. Son las partes que normalmente hubieran sido ofrecidas en el altar. Entonces esas partes no pueden ser comidas, no solo en un sacrificio, sino bajo ningún concepto en ningún lugar. Si alguien hubiera sacrificado un animal para comerlo sin pasar por un sacrificio, esas partes tampoco podían ser comidas. Las palabras hebreas son Helev y Shemen. Shemen era la grasa ordinaria, como eso encontrada debajo de la piel o el cuero de un animal, ¿no es cierto? Como la que podríamos ver en un corte de carne común. Helev era la grasa que ya cubría algunos órganos internos, y esta es la clase de grasa que era usada para quemar en los sacrificios en el altar de bronce, ¿sí? Que es específicamente declarada fuera de límites de consumo humano en el Pasuk 23, como acabamos de ver. El Pasuk 23 no está hablando de grasa shemen, ¿sí? La grasa regular que está en la carne. La carne viene con grasa mezclada, no se podría. Bueno, hay algunos que son bastante enfermos y hacen eso, pero no es eso lo que se está explicando, no es eso lo que está pidiendo. La idea es el tipo que es que el tipo de Helev, de porciones grasa de sacrificio, nunca puede ser comida por nadie, ni el sacerdote ni el laico, nadie. Y esto ni siquiera tampoco fuera sacrificio, que quede claro, en mi casa tampoco lo puedo comer. Esto, después de que Israel se estableció en la tierra prometida y muchos más dueños de ganado y reses empezaron a comer más carne, porque en el desierto no tenían esa libertad, digamos, o esa abundancia, ¿no? Tenían pocos animales y se utilizaban más que nada para la producción de leche y la reproducción. Pero ya cuando se establecieron, ellos recibieron manadas de animales que no les pertenecían, que eran de los otros. Bueno, ahí ya hubo una prosperidad, por así decir. Esa carne tenía un sacrificio kadosh en el sentido de que su sangre era derramada por tierra. Siempre y todas y cada una de las veces que se mata un animal para consumo, ¿sí? Que no sea para sacrificio, la sangre debe ser derramada por tierra, pero no es un sacrificio, algo que estaba expresamente prohibido por la Torá, porque solamente en el tabernáculo se pueden hacer los sacrificios y son específicos para, como ya los estudiamos. Esa era la carne que había sido matada exclusivamente para propósitos de alimentación, pero la misma regla debía ser aplicada. Como vemos, la grasa no podía ser comida y era quemada junto con todo lo que sobrara después del tercer día. El Pasuk 26 establece la ley de que ninguna sangre puede ser ingerida por los israelitas, ¿no es cierto? También en ningún lugar, o sea, no es solo no la pueden ingerir dentro del templo, afuera pueden, no. Esto implica también, obviamente, la prohibición de cocinar esa sangre en algún tipo de comida. Ni tampoco la sangre podía ser un ingrediente en medio de la cocción, ni se podía beber, evidentemente. Aunque esto pueda sorprendernos, el tomar la sangre de un animal todavía es relativamente común en el mundo, hoy en día mismo, ¿sí? Aunque mayormente fuera de la cultura occidental. Aunque ya lo sabemos, vamos a recordar una vez más, había una razón primaria por la
cual la sangre nunca debía ser consumida por el hombre, y es porque la sangre había sido separada como el único medio para obtener expiación y por lo tanto no podía ser usada para ningún otro propósito bajo los cielos. La sangre era y aún es el único medio de expiación que Elohim va a aceptar, porque es el único medio de expiación que él ha ordenado, no ha ordenado otro. Luego de la venida de nuestro Adón Yahshua, el sistema de sacrificios que nosotros estamos estudiando en Vayikra fue transformado de manera que, aunque aún continúa siendo necesaria la sangre para la expiación, esa parte no se eliminó. Entonces no se puede decir que se haya eliminado todo, todas las cosas que estaban en la ley, que haya sido abolida y nada. No, la sangre sigue siendo necesaria, solamente que el, entre comillas, animal ha sido reemplazado, ¿no es cierto? Y esa sangre ya no es de un animal, sino de nuestro Adón Yahshua. Entonces la sangre de bueyes y cabras perdió su eficacia para expiar por el pecado. Y este es un punto importante porque sabemos que los judíos están tratando de volver a hacer esos sacrificios. Ya han realizado algunos en estas pruebas que han estado haciendo. Y esa carne, esa sangre, esos animales ya no tienen esa servilidad, o sea, ya no van a ser aceptados. Después de la muerte y resurrección de Yahshua, Elohim decretó que la sangre de los animales ya no sería aceptable para expiación. Sin duda alguna, el Berijá ya nos informa que los creyentes son el templo de Elohim, ¿no es cierto? En esta era en la tierra, ¿sí? Las piedras que conforman y conformarán, hoy en parcialidad, mañana en perfección, la nueva Jerusalén. ¿No saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Dice Corintiyim Aleph en capítulo 3. Esta para muchos es una sorprendente realidad, realmente, para muchos es sorprendente, es repetida y confirmada, sin embargo, en un montón de lugares en el Brit Hadashah. También Yahshua insistió en que él era mayor que el templo, pero les digo que uno mayor que el templo está aquí, dice Matías 12 y en Mordejai 14, nosotros lo oímos decir, yo derribaré este templo que fue construido con manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿Cuándo y cómo la humanidad llegó a ser templo de Elohim? En Shavuot, ¿sí? O sea, Pentecostés en el griego. ¿Qué es lo que hace a cualquier hombre en particular un templo de Elohim? Que somos tabernáculo del Ruach HaKodesh, ¿sí? Piedras que podemos ser insertadas en el edificio de Yahweh, que es su casa. Lo único que hizo que el templo de Jerusalén físico, ¿no es cierto? El templo que construyó Shlomo y las siguientes veces, fuera el templo de Yahweh, fue su presencia. Eso hizo que fuera el templo de Yahweh. Cuando el Ruach de Elohim no está en un lugar, sea un hombre, o sea un templo, o sea el tabernáculo, que también fue abandonado en su momento, lo que queda es una cáscara vacía. Como vemos cuando la gloria de Yahweh abandonó el templo en el capítulo 10 del libro de Yahezkel. Algunas cosas acerca del Adón y su plan, que a primera vista parecen fáciles de entender, blanco y negro, digamos, ¿no es cierto? Una cosa sencillita, terminan siendo complejas y difíciles de discernir normalmente, porque sabemos perfectamente que tiene muchas camadas, tiene muchas formas de comprensión. Como creyentes, nosotros podemos ver la reconstrucción del templo, la restitución de los sacrificios de animales como una señal de en qué punto de la historia del mundo estamos, pero no podemos apoyarla. Eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Si decimos que lo hacemos porque así está escrito y no está escrito, porque se trata únicamente de una interpretación humana acerca de ciertos pasukim, porque en ningún lado en las escrituras dice se reconstruirá un tercer templo, si decimos entonces que lo hacemos por eso, como muchos mesiánicos están diciendo esto, sobre todo los provenientes del cristianismo, que están haciendo mucha ensalada, estamos asegurando que a nosotros nos conviene, porque yo he escuchado también estas cosas, ¿sí? Apoyar ese templo para que las cosas se cumplan. Esa es la idea, sin tener en cuenta que el hecho de desearlo y construirlo es en sí mismo un pecado contra Yahweh y blasfemia contra su Hijo. No podemos desear que se cumpla el mal para que venga el bien. Hagamos males para que vengan bien, no nos da. Y está bien escrito que no es así. El hecho de que su construcción, si eso sucede o no, es discutible, pero no estamos hablando de ese punto. El hecho de que su construcción niega el sacrificio de Yahshua y coloca a los judíos bajo condenación,
evidentemente, implica que nosotros, si somos verdaderos hijos de Yahweh, somos atalaya para los que tropiezan, que son nuestros hermanos, ¿sí? No es porque es la casa que todavía está caída, y hay muchos todavía que andan por ahí que no son todavía, no han sido salvos aún, pero también serán hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener ese punto en cuenta. No podemos apoyar un deseo pecaminoso contrario a la voluntad directa de Yahweh solo porque Él en su voluntad permisiva los conduzca a tener el deseo de su corazón, a obtener eso que han buscado como parte del castigo que están recibiendo, ¿sí? Porque eso es su condena. Nosotros no podemos apoyarlos en eso y decir que bien, ahora vienen y se fritan solos. Esa es más o menos la postura que yo veo de muchos cristianos cuando apoyan al sionismo y otras cosas. Nuestra posición no puede ser apoyarlos, sino advertirles acerca del mal que pretenden, porque es rebeldía y ellos se están rebelando aunque no se den cuenta. Bueno, vamos a terminar con el tema. El final del pasuk 26 incluye la frase: en ningún lugar que habiten. Esto es, el consumo de sangre no debe suceder en ningún lugar, nunca jamás. Se terminó. Ahora, ¿por qué las escrituras dirían estas palabras que parecen ser redundantes, no es cierto? ¿De dónde más Yahweh estaría hablando si no fuese de un asentamiento israelita justamente? La idea expresada aquí es que esta ley acerca de no comer carne debe ser obedecida hasta fuera de los terrenos del tabernáculo, como decimos, en cualquier lugar, en mi casa tampoco, y fuera del campamento también, o sea que por más que yo me vaya fuera del campamento, no tengo permiso de transgresión allá lejos, donde nadie me ve. Muchas de las leyes de los ritos que nosotros hemos encontrado aplican al área del tabernáculo solamente, pero esta ley junto con otras aplica a todas las circunstancias donde quiera que un hebreo viva. En lenguaje moderno, lo que dice es que no comamos sangre en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, sea fresca, cocida o lo que sea, así por ninguna razón cualquiera que fuera.